Me permito presentar a nuestra ponente del día de hoy. Su nombre es la abogada Araceli Velasco Zavala. La abogada es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Fiscal, que ahora mismo está enfocada en medio ambiente, derechos humanos a nivel corporativo y proyectos de alto impacto social. También es directora ejecutiva en SOS Water México, National Chair México, en Susila Dharma Internacional. También es empresaria, emprendedora, coach ejecutiva para agentes de cambio. La abogada tiene diversos reconocimientos. Entre ellos contempla dentro de los 32 hombres y mujeres de cambio en México. También es embajadora social y de derechos humanos. Ha sido reconocida por Forjadores de México como mujer líder, también como el rostro del liderazgo femenino por Forbes en abril de 2021. Ella es ex candidata suplente de la presidencia municipal por Puebla, además de ex coordinadora general de la Asociación Nacional de Alcaldías y Municipios de México. También expresidenta del Consejo de Mujeres de la misma asociación en Puebla. También consideremos que es una socia fundadora de la Comisión de Igualdad y Equidad Laboral de Coparmex. Asimismo, es directora general en ABZ Consultores, creadora de la metodología Codifica tu vida para ayudar a mujeres y niños a desarrollar su proyecto y también su sentido de vida. Ella también es doctora honoris causa por el Claustro de México, la Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura, Educación y también por el Colegio de México de Médicos, de Madrid. Su experiencia comprende diversas áreas, entre ellas la reforestación de 10 hectáreas del Parque Iztapopo, la creación y administración del sistema de gestión social de ANAM. Dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con 13 años de administración y selección de personal, también dentro de capacitaciones y asesoría corporativa. Dentro del Hospital Ángeles de Torreón y León, también lleva caja de médicos y asesoría corporativa durante 8 años. Dentro del Grupo Peregrina, ha desarrollado administración y selección de personal, así como capacitaciones y asesoría corporativa durante 5 años. Con este perfil curricular y con todas las cosas que tenemos que aprender de la abogada Araceli, damos formalmente inicio a este webinario. Abogada, este espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Sofi, por esa linda presentación. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Araceli y es un tremendo gusto poder compartir este rato con ustedes para hablar un poco acerca de lo que es el medio ambiente y de lo que ya vamos a empezar a utilizar a partir del siguiente año, que son las normas informativas sostenibles en las empresas. Y pues bueno, estas normas informativas sostenibles tienen como antecedente, obviamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se firmaron a través de la Organización de las Naciones Unidas con cerca de 70-80 países, donde México es parte. Sí, de todas maneras, si en algún momento alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, pues puede levantar la mano y ya aquí Sofi nos va diciendo cómo va el orden y pues me encanta que esto pueda ser participativo porque es un tema muy importante y muy novedoso. Y bueno, para continuar, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha sido como una llamada de atención y de emergencia para todos los países miembros del mismo, respecto a diferentes aspectos que tenemos para el desarrollo a nivel global, ¿sí? Y que la idea es que puedan llevarse a cabo desde, pues ya antes de que llegue el 2030, para poder establecer todas esas medidas sostenibles y sustentables en el mundo y en las empresas, porque pues ya realmente en lo que es el medio ambiente, específicamente el cambio climático, pues ya no tenemos tiempo. O sea, la realidad es que este factor tiempo se nos está agotando porque pues toda la situación del efecto invernadero y del cambio climático que existe en nuestro planeta pues ya ha dejado, y como hemos visto recientemente en nuestro país y en otros países del mundo, pues ya son situaciones realmente preocupantes, ¿no? Entonces, la situación es que todos somos parte de esa contaminación y de
la contaminación y sobre todo pues el carbono y todo aquello que llega a formar parte de esa capa o de ese, pues sí, de esa capa que precisamente hace que exista ese efecto invernadero. Entonces, la idea es que pues todos podamos apoyar de alguna manera para poder llevar a cabo esta situación tan emergente del cambio climático. Y la verdad es que México realmente no había hecho mucho por toda esta situación de la que obviamente es parte y es miembro al haber firmado este pacto mundial. Y lo que empieza a verse y lo que empieza a hacerse en materia ambiental, en materia de sustentabilidad, es precisamente estas normas informativas. Y bueno, ustedes podrán decir eso que tiene que ver con la empresa y eso que tiene que ver con las finanzas. ¿Por qué salieron las normas informativas sostenibles? Y por qué hay también, ¿no? Desde esta parte financiera, la medición o el hecho de poder medir y en un momento dado certificar a nuestras empresas con medidas sostenibles. ¿Eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho porque como ya les expliqué, la verdad es que el tiempo se nos está agotando y ese tiempo implica que aunque haya múltiples empresas que generen mucho dinero, pues después ya no va a haber gente, ni va a haber tiempo, ni va a haber manera, ni va a haber dónde podamos hacerlo y poder seguir invirtiendo ese dinero, generando ese dinero. Entonces la preocupación es que pues obviamente también por todos estos desastres naturales, por cómo se afecta la agricultura, por cómo todo eso tiene que ver con la economía, indudablemente. Entonces, aquí, como en todo, pues es crear una campaña para ir concientizándonos de cuál es la huella de contaminación que vamos generando nosotros a través de nuestras empresas, ¿sí? Y entonces ahí es donde empiezan a tener sentido estas normas informativas sostenibles, porque dentro de ellas se va a ir estableciendo primero una especie de informe cuantitativo y cualitativo sobre cuál es el impacto ambiental y la huella de contaminación que yo voy generando respecto a las actividades que llevo a cabo en mi empresa. Y luego, a partir de ya tener establecido ese diagnóstico, entonces poder también implementar medidas que puedan llevar a cabo esa disminución o bien empatar que si yo estoy dejando una huella de contaminación, estoy contribuyendo también para que el medio ambiente disminuya. No necesariamente es que yo tenga que llevar a cabo ciertos procesos o ciertas situaciones o ciertos proyectos ambientales porque tal vez no está dentro de mi giro o no lo quiero hacer, pero hay muchas organizaciones y hay muchas maneras de apoyar determinados proyectos donde sí estén dados para eh, disminuir los efectos del dióxido de carbono, del carbono y de la huella de contaminación y del efecto invernadero que estamos viviendo. Pero entonces ahí volvemos a ver cómo es que yo puedo medir y cómo es que yo sé que realmente estoy contaminando. En algunas ocasiones ha sido muy cómico porque piensan que es inútil o que es irrisorio, ¿no? Cuando justo llevaba a cabo este proyecto donde se reforestaron algunas hectáreas de el Parque Iztapopo, a mí me comentaban cómo es posible que te den fondos para sembrar arbolitos, para cuidar los árboles o para medir y cómo es que cada árbol pueda llegar a tener un valor. Pues sí, porque cada árbol con el oxígeno que emite capta dióxido de carbono y de igual manera filtra a la tierra agua. Entonces eso hace también que el suelo lleve a cabo un proceso establecido que nos va a servir pues para tener una mejor calidad de agua que viene obviamente del subsuelo. Entonces, ese tipo de cosas
hoy en día ya son medibles, ¿sí? Ya existen las herramientas, las técnicas para poder llevarlo a cabo. Y no nada más es respecto al medio ambiente, sino también al impacto en el desarrollo social o en el desarrollo que existe en nuestra comunidad respecto a la sustentabilidad y al medio ambiente. Y bueno, ahí sí, como todos sabemos, pues nos hace muchísima falta y estamos todavía, digamos, en pañales en esa situación porque la mayoría no sabemos realmente qué pasa fuera, a lo mejor de separar algunos residuos, de tener cierta educación, como que de ahí no vamos a más porque no nos imaginamos que pudiera llegar a tener este efecto y que pudiera llegar a repercutir en nuestra vida profesional o en nuestra vida económica, ¿no? Como que vimos que eso es algo muy lejano o no entendemos la manera en que podría llevarse a cabo y pues bueno, hoy es una realidad. Y es una realidad que ya se va a empezar a entrar en vigor a partir del 2025, donde vamos a tener que llevar a cabo todo este proceso que les estoy platicando. Entonces, por eso es importante empezar a metérnoslo, ¿no? Un poco en la cabeza y entender qué pasa y cómo es esto, empezar a empaparnos del tema y cómo vamos jugando. ¿Por qué? Pues porque hay muchos tipos de empresas y muchos tipos de consultorías y todo, y todos definitivamente, hasta como personas, vamos dejando una huella de contaminación. Entonces ya dependerá del tipo de industria que sea, de los procesos de producción que lleve a cabo, de los elementos químicos que utilice o del agua que utilice y cómo la deseche, si realmente la está tratando antes de ser desechada o no, si utiliza residuos, como ya les dije, orgánicos, biológicos, químicos, etcétera, porque incluso para tratar el agua que se desecha desde ahí, pues existe una serie de herramientas y de técnicas para ir realmente disminuyendo esa contaminación. ¿Por qué? Pues porque hay, pues sí, químicos o sustancias o eso que lo que hacen es clarificar el agua, entonces el agua se declara, pero eso no significa que no esté contaminada, ¿sí? Entonces, pues ese tipo de cosas es lo que podemos ir viendo. Y si hablamos, por ejemplo, del agua, en SOS Water, de la que soy representante nacional, que es una campaña a nivel global, nos gusta mucho el eslogan decir, es que sin agua no hay vida. Y es cierto, y el agua la utilizamos para todo, desde nosotros, en nuestras casas como individuos, hasta en todas las situaciones de actividad económica, las vemos, sean formales o sean informales, todos utilizamos agua en nuestros procesos, ¿sí? Entonces ahí es donde yo voy a ir viendo qué tipo de agua estoy consumiendo, cuánto estoy consumiendo, para qué la utilizo y después qué procesos llevo a cabo, cómo los desecho. Hay incluso empresas o industrias que también tienen sustancias volátiles. Entonces no solamente tiene que ver con el agua, sino también con el aire. Y el aire, acuérdense que esas partículas que son volátiles, que son tóxicas o que son contaminantes, pues al ir llegando a la superficie, este, ya todo está obviamente contaminado y entonces todo ese aire y esa capa que tenemos se vuelve pegajosa. Y entonces todas esas partículas volátiles, tóxicas o contaminantes se van otra vez pegando, haciendo más densa la capa de contaminación que ya tenemos. Entonces el calentamiento global y el efecto invernadero pues se hace todavía, se agrava, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo purificas el aire? ¿No? Hay métodos donde sí realmente se purifica el aire y hay
máquinas y hay elementos donde se puede medir cómo estaba el aire y después de purificarlo, cuántas partículas volátiles realmente existen y realmente tienen. Incluso hay máquinas donde ya a través de una turbina, se mete el aire, separa todas estas partículas volátiles y uno le puede dar la instrucción a la máquina de decir, bueno, qué partículas exactamente quiero que se eliminen, y entonces se separan esas partículas y luego el aire obviamente ya sale limpio y tenemos un residuo de partículas tóxicas o contaminantes que se maneja adecuadamente, ¿no? Y así en todos los procesos, incluso nosotros que somos a lo mejor consultores y que decimos, ay, bueno, ahí yo qué huella de contaminación puedo utilizar. Pues sí, porque nos movemos en un transporte, porque utilizamos papel muchísimo. Incluso este webinar lo estamos haciendo utilizando tecnología, y la energía que utilizamos pues obviamente no es una energía limpia porque utiliza determinados combustibles, electricidad y demás que no se genera a partir de energías limpias. Entonces, incluso con esto, pues también estamos dejando una huella de contaminación, aunque no sea, entre comillas, grave. Si lo vemos ya de repente a nivel comunidad o a nivel estado o a nivel social, sí, porque cuántas personas podemos estar conectadas. Si hay una empresa de tecnologías, bueno, pues obviamente puede desarrollar algún estudio al respecto para hacer ese tipo de mediciones, cosa que sería muy interesante. Y entonces así todos podemos llegar a saber y a entender que dejamos una huella de contaminación y que esa huella de contaminación puede ser medible de manera cuantitativa y cualitativa, que es donde se establecen en las normas informativas sostenibles, donde tenemos el deber de informar eh, para las grandes empresas que incluso ya han tomado acciones al respecto y que generan sus propios bonos grises o bonos de carbono, y que algunas incluso ya cotizan en bolsa porque ya empiezan también a capitalizar, que ese es uno de los aspectos que más tarde vamos a ver, que esto también se puede capitalizar. Entonces ahí, obviamente, pues para verificar que todos esos procesos están certificados adecuadamente, que ya existen instituciones y autoridades que se encargan de certificar todos esos proyectos y que esos procesos realmente están de acuerdo a los estándares tanto de la Secretaría del Medio Ambiente como lo que establecen diversas autoridades, y entonces sí poder emitir estos bonos grises o estos bonos de carbono y a partir de ahí poder capitalizar, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos esta idea de esta huella de contaminación que dejamos de manera cuantitativa y cualitativa, es donde es importante llevar a cabo acciones. ¿Qué tipo de acciones puedo hacer? Bueno, pues obviamente va la mejora, obviamente eso tiene que ver indiscutiblemente con la gobernanza de nuestras propias empresas. Y ahí es donde viene lo interesante, porque primero, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico para conocer a través de estas métricas cuál es la huella de contaminación que estamos dejando. Y posteriormente, a través de esos procesos, ver qué acciones o qué buenas prácticas podemos llevar a cabo para disminuirlas o para compensarlas, ¿sí? Y entonces a partir de ahí seguramente no existen en nuestros estatutos, ni en nuestros códigos, ni en nuestros manuales, nada que tenga que ver con la huella de contaminación, con la sustentabilidad, ni con el medio ambiente. Eso es algo que yo creo que no existe, muy pocas empresas hasta donde yo lo he visto son las que realmente cuentan con toda esa normativa dentro de su gobernanza o dentro de su estructura corporativa. Y entonces, pues obviamente hay que revisar desde el estatuto, desde el objeto social, y entonces aquí es donde también corporativamente y financieramente tiene mucho que ver, porque como ustedes saben, pues en el objeto social es donde vamos a empezar a determinar
cuáles son nuestras actividades más importantes, ¿no? O indispensables. Y a partir de ahí, pues entonces se va a ir estableciendo dentro de esas actividades u operaciones cuáles son las que son estrictamente indispensables y obviamente van a ser totalmente deducibles y acreditables. Y también, en el dado caso que empecemos a desarrollar todas estas normas y toda esta gobernanza dentro de nuestras empresas, pues el día de mañana también estos se pueden convertir en un activo. Es un activo intangible, pero se llaman activos sostenibles. Y a la par, como ya saben, cómo se van desarrollando estos activos, pues absolutamente todo lo que tenga que ver con el desarrollo de estos activos va a ser deducible y acreditable. Y va a quedar, dependiendo de cómo sea, de las herramientas, de las medidas, de los estudios, de las investigaciones o de los apoyos a determinados proyectos, en que pueda ser parte del know-how de su compañía y pues obviamente también de lo que es el activo de sus empresas. Y esta otra parte, pues de los gastos y demás, que va a ser un amortizable. Entonces ya tenemos ahí un activo, ya tenemos ese estudio que vamos a empezar a incorporar a partir de los estatutos, ¿sí? Y después también dentro de la gobernanza y poco a poco ir, ¿por qué no? Hasta generando a lo mejor un departamento de sostenibilidad o de sustentabilidad dentro de la misma empresa para ir midiendo estas cosas, para generar campañas, para apoyar proyectos, porque como ya les dije, no nada más tiene que ver con nosotros como ciudadanos, como individuos o como empresas, sino también con nuestra comunidad o con el medio donde nos desenvolvemos. Por eso es que también apoyar el tema de proyectos sostenibles nos va a ayudar a ir generando esos activos sostenibles, ¿no? Porque todo va a tener una congruencia, va a tener una razón de negocios, va a tener todos los requisitos que se establecen a nivel corporativo, a nivel financiero, a nivel fiscal, para que puedan llevarse a cabo, ¿sí? Y ya después, si quieren ir generando con este tipo de mejoras en el know-how o innovaciones o este tipo de cosas, bueno, la misma empresa puede generar sus propios bonos verdes flexibles o sus propios bonos de carbono, dependiendo del tamaño. Incluso también se pueden unir diferentes empresas para apoyar innovaciones, proyectos ambientales, proyectos sociales, etcétera. Y a partir de ahí, pues ir capitalizando también esos activos sostenibles. ¿Para qué? Para generar educación para todos, para generar una mejor convivencia ambiental, para disminuir la huella que existe, para tomar conciencia, para apoyar en proyectos innovadores, para mejorar tecnologías, para apoyar con herramientas, en fin, hay un sinfín de cosas que realmente podemos llevar a cabo y podemos hacer para establecer estos activos sostenibles que después se puedan capitalizar. Y a nivel, al hablar de las normas informativas sostenibles, que es muy importante llevarlas a cabo y seguirlas, porque van de la mano también con el aspecto internacional. Todas las normas internacionales en materia de medio ambiente y sostenibilidad van de la mano con estas normas. El día de mañana que ya tengamos desarrollados estos activos en nuestras empresas, podemos acudir a determinados organismos internacionales y solicitar algunos fondos para poder llevar a cabo estas investigaciones o estos proyectos sociales. Entonces, la idea de estas normas, pues precisamente es mejorar y que a partir de ya se pueda llevar a cabo una mejora en la materia de sostenibilidad y de sustentabilidad de proyectos ambientales para apoyarlos, porque como ya les dije, no tenemos tiempo, ¿sí? El efecto que tiene el cambio climático en el planeta es urgente y ya lo vemos. Ya no tenemos tiempo. Si nosotros nos ponemos a ver
incluso en nuestro país, en el norte del país, toda la sequía que existe. Y aún así, pues tenemos firmado un tratado de aguas donde cada 5 años México tiene que cumplir con entregar agua a Estados Unidos y el próximo año se vence y no hemos cumplido con nuestra cuota de agua y estamos viviendo una tremenda sequía en los estados de Tamaulipas, de Sonora, de Sinaloa, etcétera, casi en todo. En el sur, bueno, pues hay unas empresas que están utilizando ya agua, las salinas, bueno, el agua de mar para desalinizarla y después poderla utilizar o reutilizar en otros procesos. Ahora ya vemos con estas lluvias que han sido súper fuertes, las inundaciones, todo lo que tenemos en Guerrero y en otros estados donde existen inundaciones, incluso aquí o en la periferia de nuestra ciudad o en la sierra o eso, vemos deslaves, vemos inundaciones, vemos gente afectada. Entonces es algo que lo vivimos y que forma parte de nuestro día a día y que es momento de que tomemos acción y de que tomemos conciencia de que nos corresponde hacer algo y que ese hacer y que ese quehacer nos involucra no solamente como ciudadanos, sino también como profesionales, como consultores y como empresarios. Y, y que están dadas las condiciones, están dadas las normas, están dadas la alineación también en materia internacional para poder llevar a cabo todo este tipo de proyectos. Solo que a veces no sabemos cómo hacerlo. No, ese es como que lo principal. Apenas me invitaron al Consejo Directivo de Canacintra Nacional y uno de los temas importantes fue que precisamente la industria no tenía como mucha idea de cómo enfrentar toda esta situación, pues porque es algo que no pensamos que fuera a formar parte de nuestro día a día. Yo creo que muchas veces pensábamos que los ambientalistas eran esas personas activistas o en determinado momento medias hippies que se dedicaban a hacer algunos proyectos o a sembrar, como dicen, arbolitos, pero que no sabíamos el efecto que tenía. Y bueno, pues yo creo que todos esos prototipos y todas estas creencias pues han cambiado y tienen que cambiar porque el cambio climático y el medio ambiente pues es un trabajo realmente de mucho conocimiento de pues mucha investigación, de llevar a cabo proyectos sociales, de estar alineados a normas nacionales e internacionales, de involucrar a nivel multisectorial diferentes áreas y multidisciplinarias para que realmente tenga un impacto dentro de la comunidad. Es un gran trabajo, ¿no? Incluso ya lo vimos con vicepresidentes y muchos actores millonarios, etcétera, que se han metido en el tema ambiental y que han llevado a cabo muy buenos proyectos y grandes proyectos, solo que a veces pensamos, como ya les dije, que no nos corresponde o que no nos toca y pues ha llegado el momento. Entonces, bueno, pues dentro de este conversatorio, como sabemos, pues obviamente en las normas informativas, pues vienen las bases de cómo se tiene que ir informando una vez que se establecen todas esas bases a nivel contable, a nivel corporativo, a nivel financiero, a nivel administrativo, entonces se tiene que certificar y se tienen que certificar estos estados financieros. Si el día de mañana coadyuvamos, bueno, pues tiene con algún proyecto social, con alguna campaña o nosotros mismos llevamos a cabo este tipo de campañas, tiene que haber también una especie de compliance y ver con un oficial de cumplimiento que se lleve a cabo y que certifique esos procesos. Entonces, tener esto, que en un momento dado hoy tal vez podríamos verlo como un gasto, bueno, el día de mañana nos puede generar, pues obviamente el poder acceder a créditos de diversas financieras ambientales o por llevar a cabo mejora en procesos o una serie de cosas o como ya les decía, poder incluso bajar fondos internacionales para llevar a cabo estas innovaciones o este tipo de proyectos sociales. Y bueno, pues hasta aquí más o menos la charla o este conversatorio que yo quería eh, platicar o compartir con ustedes, pero me interesaría mucho conocer su opinión o si tienen preguntas al respecto, pues poder irlas contestando. Perfecto, sí, muchas gracias, abogada.
Como primera pregunta, para empezar esta discusión de conversatorio, para empezar con esta plática, podría ser tal vez, por ejemplo, ¿por dónde podría empezar una pequeña empresa para determinar si es factible o no implementar, estas normas? Claro, pues lo primero es como todos, tener como esta conciencia y poder conocer los mecanismos para determinar la huella de contaminación que tengo, ¿sí? Llevar a cabo esas métricas es sencillo, se hace un diagnóstico, como se los dije, un pequeño cuestionario utilizando determinadas metodologías y a través de esto entonces ya nosotros podemos saber cuál es la huella de contaminación que dejamos. Muy bien, acabamos de recibir una pregunta en el chat que menciona, ¿estas NIS van dirigidas a todo el público en general o a un sector en específico? Pues van dirigidas, obviamente, en general al público, a todos los ciudadanos, a todas las personas, pero también tienen que ver mucho con el sector de la industria al que pertenecen, porque dependiendo de ese sector va a ser la huella de contaminación que van a dejar. Como les comentaba, no es lo mismo una empresa que genera o que fabrica o produce acero en sus procesos, las sustancias que utiliza, el agua que utiliza, si tiene sustancias volátiles, como las determina, en fin, que a lo mejor una mina en los lodos también que utiliza para llevar a cabo una empresa petrolera en la extracción, ese tipo de cosas también, qué sustancias utiliza en el cemento o un restaurante, ¿no? O una fábrica de alimentos, cómo utiliza tanto sustancias como el agua que desecha y cómo la desecha, cómo se limpia, en fin. Entonces, cada sector tiene sus propias condiciones, dependiendo de los procesos que se llevan a cabo dentro de la misma, y a partir de ahí es cómo se mide y se empieza a determinar esa huella de contaminación que deja. Excelente, doctora, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué beneficios puede traer contemplar estos aspectos dentro de nuestra empresa? Pues en primer lugar, ser como más conscientes de poder llevarla a cabo. Obviamente, para pequeñas empresas y demás, esta información y llevar a cabo este tipo de acciones es voluntaria, pero yo creo que es importante empezar a llevarlo a cabo porque va a tomar mucha relevancia. Entonces, es el irnos preparando desde ahorita para ir desarrollando este aspecto ambiental dentro de nuestras empresas, nos va a generar, yo creo, muchos beneficios para poder no solamente establecer esos activos y esos activos intangibles y esos activos sostenibles, sino el día de mañana poder capitalizarlo e incluso diversificarnos en alguna situación. Por ejemplo, una empresa de refresquera en el norte empezó a llevar a cabo trabajos para utilizar el PET o el plástico que utiliza para pues las bebidas que vende, y empezó a trabajar con una cooperativa para reciclar y poderla poner a disposición de empresas que se dedican a comerciar o a recibir ese tipo de desechos para poder reutilizarlos de alguna otra manera. Sin embargo, pues esta cooperativa no pudo, digamos así, con el paquete porque no estaba preparada para conocer todos estos procesos y la manera en que tenía justo que certificar toda esta normativa para que pudiera ser tomada en cuenta por la empresa refresquera eh, dentro de sus estados financieros, porque ellos sí lo que necesitan es tener esos activos sostenibles para el día de mañana generar sus bonos de carbono y sus bonos grises. Entonces, no importa si somos una pequeña empresa o una gran empresa, sino que podemos servir de cadena o de eslabón para muchas grandes empresas que se puedan dedicar a llevar a cabo
este tipo de situaciones, por ejemplo, donde hay lo que nosotros decimos, bueno, puede decir, entendemos y tenemos toda la metodología para lograr el hecho de poder unir esa innovación que quiere hacer esta empresa refresquera y entonces tomar la parte de sus desechos plásticos para llevarlos a otras empresas donde se puedan reutilizar. Y algunas otras pocas las utilizamos en algunos invernaderos de escuelas, caseros, etcétera, de parques, para establecer goteo, ¿no? Riego por goteo, para no desperdiciar agua. En fin, las acciones son muchas y podemos utilizar muchísimas. El chiste es bueno entender que somos actores, que ya somos parte de, ¿no? Entonces no importa si es una pequeña empresa o es un individuo o es un ciudadano, sino que lo importante yo creo es que empecemos a adoptar estas medidas para que estemos preparados, para que cuando podamos intervenir como eslabón en una cadena financiera de sustentabilidad, estemos preparados para hacerlo. Perfecto, abogada, muchísimas gracias. En este momento le voy a dar el uso de la palabra a nuestra participante Celeste Gil para que pueda externar su duda o comentario. Buenas noches, abogada. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente exposición. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa que tenemos una empresa de nueva creación que es publicidad digital. Ok. Yo fui quien hizo la pregunta de si iba para algún sector en específico o general. ¿Por qué? Porque me interesa que esta nueva empresa se vaya pues encaminando con con estas normas y si nos dan reconocimiento o una insignia para que pues a nuestra empresa nos sirva como publicidad. Claro, sí, obviamente hay certificaciones, que se dan por ser una empresa. Hay muchas que se confunden incluso con empresas socialmente Ujú. responsables. Y ok, sí está bien, pero aquí de lo que se trata es de ser empresas sostenibles, ¿sí? Que hagamos cosas que se refieran al medio ambiente. Y sí hay certificaciones que se pueden dar, hay capacitaciones, hay diplomados, hay ya universidades o hay empresas de consultoría y de capacitación que se han dedicado a armar estos diplomados con personas de gran experiencia y al final del día, bueno, pues les dan ese aval, incluso, ¿no? Con esta ya como certificación, ¿sí? Y con esa certificación, bueno, pues tú ya puedes tener un valor más, un valor agregado a tu marca. También dejamos una huella de contaminación, pero también tiene que ver con la contaminación hacia los demás o hacia las empresas, ¿no? Entonces ahí, como te digo, es muy importante llevar a cabo como que ese primer diagnóstico para saber exactamente qué es, eso es, por ejemplo, cuál es el propósito principal de tu empresa, ¿no? Que están haciendo, hacia dónde se está dirigiendo, cuál es tu mercado, cuál es tu meta. Y de ahí ir incluyendo dentro de esa misión y dentro de esa visión esos aspectos sustentables para que entonces puedas darte a conocer y que sea incluso una ventaja competitiva, ¿no? No sé si alguien más tenga un comentario, una duda. ¿Ahora sí me escucha, abogada? Sí, sí, sí. Ok, excelente. Tenemos otra pregunta por aquí que refiere a, ¿se implementarán beneficios fiscales por el gobierno para incentivar esta regulación? Ya ahora sí tratando el tema de fiscalización. Pues vienen ahorita también esta parte de los impuestos verdes. Entonces, pues no sé realmente si se pueden dar. O sea, no sé exactamente si van a ser parte, como estos beneficios, si tú llevas a cabo determinados proyectos. Acuérdense que
respecto, por ejemplo, a si llevamos a cabo este tipo de programas o de proyectos o a generar eh, buenas prácticas en el aspecto sustentable, pues por eso justo tiene que ir desde el objeto social, desde nuestra constitutiva, desde la gobernanza, porque ahí es donde vamos a ir nosotros generando esas deducciones que después pues van a ir contra pues los impuestos que estamos generando. Sí existen algunos estímulos, pero realmente como tal por la autoridad fiscal o Hacienda es poco. Es más de estrategia, como le decimos, tiene mucha más importancia la gobernanza, la prevención, el generar este tipo de estrategias, el generar este tipo de campañas para poder llevar a cabo estas deducciones, ¿no? Porque tiene que ver, como ya le decíamos, pues, con la razón de negocios, con la concurrencia, con toda esta gobernanza dentro de la empresa y va a repercutir el día de mañana en un activo y en una capitalización. Entonces, esa es como que la medida, yo creo que es la mejor, esperar a determinados estímulos o cosas que pueda tener la autoridad. A lo mejor sí, en un momento dado, sobre todo para el sector agrícola, el sector primario, que bueno, ese siempre está como más protegido. Y lo que yo creo que sí existía a lo mejor es oportunidad de tener créditos o esas cosas. Pero lo que sí vienen son los impuestos verdes. Ya vamos a empezar a ver en nuestros recibos de luz y en una serie de cosas, que nos van la gasolina y todo eso que nos van a empezar a cobrar, el impuesto por. Perdón, ya regresé, me sacó el internet. Sí, entonces, dependiendo para hacer un proyecto y tener estos certificados o estos bonos verdes o bonos flexibles, existe todo un proceso y un proceso de certificación para ver que realmente esos proyectos, ya sea de agricultura, ambientales, de ecosistema, de todo, tratándose de bonos verdes, se han llevado a cabo de la mejor manera y eso tiene que ver con la Secretaría del Medio Ambiente. Y en el caso de ser industria, que son los bonos de carbono o los bonos grises, que tiene que ver más bien con innovación, con procesos industriales, con todo ese tipo de cosas, pues a veces hay que acudir con la Secretaría de Economía o con personas que nos den como que esa normativa. Sin embargo, en definitiva, lo que va a determinar el éxito para llevar a cabo este tipo de procesos va a ser la gobernanza, el poder tener claros todos estos procesos, la contabilidad, los estados financieros, la certificación del contador y después por un oficial de cumplimiento. Perfecto, abogada. Muchísimas gracias por sus respuestas y sobre todo muchísimas gracias por este conversatorio tan interesante y tan importante que necesitamos conocer. Al final, nosotros como personas individuales muchísimas veces nos eximimos de esa responsabilidad por decir que corresponde a un nivel macro, cuando realmente es algo que ya nos compete a nosotros como personas, como microempresas, microempresarios y como diversas entidades. Por parte de Gil y Solís Abogados, le agradecemos muchísimo su tiempo prestado, el tiempo que nos brindó para conversar, para plantear dudas, para plantear comentarios y todo lo demás. Esperamos contar con usted en próximos webinarios y a nuestros participantes los invitamos a que visiten nuestra página web, Gil y Solís Abogados, así como nuestro canal de YouTube. Además de que estén pendientes de nuestras redes sociales para que pronto puedan enterarse de primera mano cuáles son nuestros próximos webinarios. Sin más por el momento, les doy muchas gracias a todos y les deseo una increíble noche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.